Como agua para chocolate. Novela por entregas. Capítulo 11. Noviembre. Frijoles gordos con chile a la texcoana. Ingredientes: frijoles gordos, carne de puerco, chicharrón, chile ancho, cebolla, queso rallado, lechuga, aguacate, rábanos, chile tornachiles y aceitunas. Manera de hacerse. A los frijoles primero se les tiene que dar un cocimiento con testestique y después de lavados se ponen nuevamente a cocer junto con pedacitos de carne de puerco y chicharrón. Poner los frijoles a cocer fue lo primero que hizo Tita en cuanto se levantó a las 5 de la mañana. Hoy estaban invitados a comer John y su tía Mary, que había venido desde Pensilvania, solo para asistir a la boda de Tita y John. La tía Mary estaba ansiosa por conocer a la prometida de su sobrino preferido, y no había podido hacerlo por lo inoportuno que esto sería, dadas las condiciones de salud de Pedro. Esperaron una semana a que se restableciera para hacer una visita oficial. A Tita le angustiaba mucho no poder cancelar esta presentación, debido a que la tía de John ya tenía 80 años y había venido desde tan lejos solo con la esperanza de conocerla. Darle una buena comida a la tía Mary era lo menos que Tita podía hacer, por la dulce anciana y por John. Pero no tenía nada que ofrecerles aparte de la noticia de que no se casaría con John. Se sentía completamente vacía, como un platón al que solo le quedaban migajas de lo que fue un excelente pastel. Buscó alimentos en la despensa, pero estos brillaban por su ausencia. Verdaderamente no tenía nada. La visita de Gertrudis al rancho había arrasado con todas las reservas. Lo único que le quedaba en el granero, aparte de maíz para hacer unas ricas tortillas, eran arroz y frijoles. Pero con buena voluntad e imaginación podría preparar una comida digna. Un menudo de arroz con plátanos machos y frijoles a la texcoana no le haría quedar mal. Como los frijoles no estaban tan frescos como en otras ocasiones, y previniendo que se tomara más tiempo del acostumbrado en cocerse, los puso desde temprano, y mientras estos lo hacían, se ocupó en desvenar los chiles anchos. Después de desvenados los chiles, se ponen a remojar en agua caliente y por último se muelen. Inmediatamente después de haber dejado los chiles remojando, Tita preparó el desayuno de Pedro y se lo llevó a su recámara. Ya se encontraba bastante restablecido de sus quemaduras. Tita en ningún momento había dejado de aplicarle la corteza de tespecüite, y con esto había evitado que a Pedro le quedaran cicatrices. John había probado por completo el tratamiento, él mismo. Curiosamente continuaba desde hacía tiempo los experimentos con esta corteza que su abuela, Luz del Amanecer, había iniciado. Pero esperaba a Tita ansiosamente. Aparte de las deliciosas comidas que ésta le llevaba a diario, otro aspecto relevante influyó en su asombroso restablecimiento: las pláticas que tenía con ella después de tomar sus alimentos. Pero esta mañana, Tita no tenía tiempo para dedicarle. Quería preparar la comida para John lo mejor posible, pero, estallando de celos, le dijo: «Lo que deberías hacer en vez de invitarlo a comer es decirle de una vez por todas que no te vas a casar con él, porque estás esperando un hijo mío». «No puedo decirle eso, Pedro». «¿Qué? ¿Tienes miedo de lastimar al doctorcito?» «No es que tenga miedo, sino que sería muy injusto tratar a John de esta manera. Él se merece todo mi respeto y tengo que esperar el momento para hablarle. Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo mismo». No le vas a decir nada. En primera, porque no te lo permito. Y en segunda, porque no estoy embarazada. ¿Qué? ¿Qué dices? Lo que confundí con un embarazo fue solo un desarreglo, pero ya me normalicé. Entonces, ¿es eso? Ahora entiendo perfectamente lo que te pasa. No quieres hablar con John porque tal vez estás dudando entre quedarte a mi lado o casarte con él, ¿verdad? Ahora ya no estás atada a mí, un pobre enfermo. Tita no entendía esta actitud de Pedro. Parecía un niño chiquito emberrinchado. Hablaba como si fuera a estar enfermo por el resto de sus días y no era para tanto. En poco tiempo estaría restablecido por completo. Sin duda el accidente que sufrió le había alterado la mente. Tal vez tenía la cabeza llena de humo que su cuerpo había despedido al quemarse, y así como un gran pan achicharrado altera el olor de toda una casa convirtiéndolo en desagradable. Así su cerebro ahumado lanzaba estos negros pensamientos transmutando sus usualmente gratas palabras en insoportables. No era posible que durara de ella, ni tampoco que tuviera la intención de actuar contrariamente a lo que siempre había sido una característica de su conducta para con los demás: la decencia. Salió de la recámara muy molesta, y Pedro, antes de que cerrara la puerta, le gritó que no quería volver a llevarle la comida, que mandara a Chencha, para que pudiera tener tiempo suficiente de ver a John sin ningún problema. Tita entró enojada a la cocina y se puso a desayunar. No lo había hecho antes, pues para ella su primer interés era atender a Pedro, y después su trabajo diario. ¿Y todo para qué?
para que Pedro, en lugar de tomárselo en cuenta, reaccionara como lo hizo, ofendiéndola con sus palabras y actitudes. Definitivamente Pedro estaba convertido en un monstruo de egoísmo y celos. Se preparó unos chilaquiles y se sentó a comerlos en la mesa de la cocina. No le gustaba hacerlo sola y últimamente no le había quedado de otra, pues Pedro no se podía mover de la cama. Rosaura no quería salir de su recámara y permanecía encerrada a piedra y lodo sin recibir alimentos. Y Chencha, después de tener su primer hijo, se había tomado unos días de reposo. Por tanto, los chilaquiles no le supieron como en otras ocasiones. Le faltaba la compañía de alguien. De pronto escuchó unos pasos. La puerta de la cocina se abrió y apareció Rosaura. Tita, sorprendida al verla, estaba igual de delgada como cuando era soltera, con solo una semana de no comer. Parecía imposible que hubiera perdido 30 kilos en solo 7 días, pero así era. Lo mismo le había pasado cuando se habían ido a vivir a San Antonio. Adelgazó rápidamente, pero no hacía más que regresar al rancho y a engordar. Rosaura entró altivamente y se sentó frente a Tita. La hora de enfrentarse con su hermana había llegado, pero no sería Tita quien iniciaría la disputa. Retiró el plato, le dio un sorbo a su café y empezó cuidadamente a partir en trozos pequeños las orillas de las tortillas que había utilizado para hacer sus chilaquiles. Acostumbraban a quitarle la orilla a todas las tortillas que comían para echárselas a las gallinas. También desmenuzaban el migajón de bolillo con la misma intención. Rosaura y Tita se miraron fijamente a los ojos y permanecieron en esta actitud hasta que Rosario abrió la discusión. Creo que tenemos pendiente una conversación, ¿no lo crees? Sí lo creo. Y creo que fue desde que te casaste con mi novio. Está bien. Si lo quieres, comencemos por ahí. Tú tuviste un novio indebidamente. No te correspondía tenerlo. ¿Según quién? ¿Según mamá o según tú? Según la tradición de la familia, que tú rompiste. ¿Y qué voy a romper cuantas veces sea necesario? Mientras esa maldita tradición no me tome en cuenta, yo tengo el mismo derecho a casarme que tú. Y tú eras la que no tenía derecho a meterse en medio de dos personas que se querían profundamente. Pues ni tan profundamente. Ya ves cómo Pedro te cambió por mí a la menor oportunidad. Yo me casé con él porque él así lo quiso. Y si tuvieras tantito orgullo, lo deberías de hacer olvidado para siempre. Pues para tu información, se casó contigo solo por estar cerca de mí. No te quería y tú lo sabías muy bien. Mira, mejor ya no hablemos del pasado. A mí no me importan los motivos por los que Pedro se casó contigo. Se casó y punto. Y yo no voy a permitir que ustedes dos se burlen de mí. Óyelo bien, no estoy dispuesta a hacerlo. Nadie intenta burlarse de ti, Rosaura. No entiendes nada. No, ¿qué va? Entiendo muy bien el papel en el que me dejas. Cuando toda la gente del rancho te ve llorando al lado de Pedro y tomándolo amorosamente de la mano. ¿Sabes cuál es? Él es el hazmerreír. De veras que no tienes perdón de Dios. Y mira, a mí me tiene muy bien sin cuidado si tú y Pedro se van al infierno por andarse besuqueando por todos rincones. Es más, de ahora en adelante pueden hacerlo cuantas veces quieras. Mientras nadie se entere, a mí no me importa, porque Pedro va a necesitar hacerlo con la que sea, pues lo que es a mí. No me va a volver a poner una sola mano encima. Yo sí tengo dignidad, que se busca una cualquiera como tú para sus cochinadas. Pero eso sí, en esta casa yo voy a seguir siendo la esposa y ante los ojos de los demás también, porque el día que alguien los vea y me vuelvan a hacer quedar en ridículo, te juro que se van a arrepentir. Los gritos de Rosaura se confundían con los del llanto apremiante de Esperanza. Desde hacía un rato la niña lloraba, pero había ido subiendo gradualmente el tono de sus sollozos hasta alcanzar niveles insoportables. De seguro ya quería comer. Rosaura se levantó lentamente y dijo: voy a darle de comer a mi hija. De hoy en adelante no quiero que tú lo vuelvas a hacer. La podrías manchar de lodo. De ti solo recibiría malos ejemplos y malos consejos. De eso sí puedes estar muy segura. No voy a permitir que tu hija la envenenes con las ideas de tu enferma cabeza. Ni voy a dejar que le arruines la vida obligándola a seguir con una tradición estúpida. ¿Así? ¿Y cómo vas a impedirlo? De seguro piensas que te voy a dejar estar cerca de ella como hasta ahora. Pero fíjate, chiquita, que no. ¿Cuánto has visto que las mujeres de las calles se les permite estar junto con las niñas de familias decentes? No me digas que en serio crees que nuestra familia es decente. Mi pequeña familia sí lo es. Y para que lo siga siendo, te he prohibido acercarte de mi hija o me voy a ver en la necesidad de correrte de esta casa, que mi mamá me heredó. ¿Lo entiendes? Rosaura salió de la cocina con la papilla que Tita había preparado para Esperanza y se fue a darle a comer. A Tita no le podía haber hecho nada peor. Sabía lastimarla en lo más profundo. Esperanza era una de las cosas más importantes de este mundo para ella. Qué dolor sentía. Mientras partía el último pedazo de tortilla que tenía en las manos, deseó con toda su alma que su hermana se la tragara a la tierra. Era lo menos que se merecía. Mientras discutía con Rosaura, no había dejado de desmenuzar los trocitos de tortillas, por lo que les había dejado partidas en pedazos minúsculos. Tita, con furia, las puso sobre un plato y salió a tirárselas a las gallinas.
para luego continuar con la preparación de los frijoles. Todo el tendero del patio estaba lleno de los relucientes pañales de Esperanza. Eran unos pañales bellísimos. Entre todas habían pasado tardes enteras bordándole las orillas. El viento los mecía y parecían olas de espuma. Tita desvió su mirada de los pañales. Tenía que olvidarse de la niña. Estaba comiendo por primera vez sin ella, si es que quería terminar de preparar la comida. Se metió a la cocina y prosiguió con la elaboración de los frijoles. Se pone a freír la cebolla picada en manteca. Al dorarse se le agrega ahí mismo el chile ancho molido y sal a gusto. Ya que sazonó un caldillo, se le incorporaron los frijoles junto con la carne y el chicharrón. Fue inútil tratar de olvidarse de Esperanza. Cuando Tita vació los frijoles en la olla, recordó lo mucho que a la niña le gustaba el caldo de frijol. Para dárselo, lo sentaba sobre sus piernas, le ponía una gran servilleta en el pecho y se lo daba con una cucharita de plata. Qué alegría sintió el día en que escuchó el sonido de la cuchara al chocar con la punta del primer diente de Esperanza. Ahora le estaban saliendo 2 más. Tita ponía mucho cuidado de no lastimárselos cuando le daba de comer. Ojalá que Rosaura hiciera lo mismo. Pero ¿qué iba a saber si nunca antes lo había hecho? Ni sabría tampoco preparar el baño con agua de hojas de lechuga para asegurarle un sueño tranquilo por las noches. Ni sabría vestirla, ni besarla, ni abrazarla, ni arrullarla, como ella lo hacía. Tita pensó que tal vez lo mejor sería que dejara el rancho. Pedro la había desilusionado. Rosaura, sin ella en casa, podría rehacer su vida, y la niña tendría que acostumbrarse tarde o temprano a los cuidados de su verdadera madre. Si Tita seguía encariñándose cada día más con ella, iba a sufrir igual que lo hizo con Roberto. No tenía caso. Esta no era su familia, y en cualquier momento se la podrían quitar con la misma facilidad con la que se les quita una piedra a los frijoles cuando uno los está limpiando. En cambio, yo le ofrecí establecer una nueva familia que nadie le quitaría. Era un hombre maravilloso y la quería mucho. No le sería difícil, con el tiempo, enamorarse perdidamente de él. No pudo continuar con sus reflexiones, pues las gallinas empezaron a hacer gran alaraca en el patio. Parecía que habían enloquecido o tenían complejo de gallo de pelea. Se daban de picotazos unas a las otras, tratando de arrebatarse los últimos trozos de tortilla que quedaban sobre el suelo. Brincaban y volaban desordenadamente por todos lados, agrediéndose con violencia. Entre todas ellas había una, la más furiosa, que con el pico le sacaba los ojos a cuanta gallina podía, salpicando de sangre los blancos pañales de Esperanza. Tita, asustadísima, trató de parar la riña, lanzándoles una cubetada de agua. Lo que logró fue que enfurecieran más y que subieran del tono la pelea. Formaron un círculo, dentro del cual se correteaban unas a otras vertiginosamente. De pronto, las gallinas se vieron atrapadas irremediablemente por la fuerza que ellas mismas generaban en su alicada carrera y ya no pudieron zafarse del remolino de plumas, polvo y sangre, que empezó a girar y girar cada vez con más fuerza, hasta convertirse en un poderoso tornado que arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Empezando por los objetos más cercanos, en este caso, los pañales de Esperanza, que estaban sobre los tendederos del patio. Tita trató de rescatar algunos pañales, pero al ir tomándolos, se vio arrastrada por la fuerza del poderoso remolino, que la levantó varios metros del piso. Le dio 3 vueltas infernales entre la furia de los picotazos para después lanzarla con ímpetu hasta el extremo opuesto del patio, en donde cayó como costal de papas. Tita se quedó pecho tierra asustadísima. No quería moverse. Si el remolino la atrapaba nuevamente, corría el peligro de que las gallinas le sacaran un ojo. Este vórtice de gallinas fue perforando los terrenos del patio, haciendo un pozo profundo por el que la mayoría de ellas desapareció de este mundo. La tierra se las tragó. De esta pelea solo sobrevivieron 3 gallinas pelonas y tuertas. De los pañales, ninguno. Tita, sacudiéndose el polvo, revisó el patio. Ni señas sabía de las gallinas. Lo que más le preocupaba era la desaparición de los pañales que con tanto amor había bordado. Tendrían que reponerlos rápidamente por unos nuevos. Bueno, pensándolo bien, ese ya no era su problema. Rosaura había dicho que no quería que se acercara más a Esperanza, ¿no? Entonces, que ella se encargará de solucionar su problema, y Tita se encargaría de solucionar el suyo, que por el momento solo era tener lista la comida para John y la tía Mary. Entró a la cocina y se dispuso a terminar de preparar los frijoles.
Pero ¿cuál no sería su sorpresa al ver que, a pesar de todas las horas que llevaban en el fuego, los frijoles aún no estaban cocidos? Algo anormal estaba pasando. Tita recordó que Nacha siempre le decía que cuando dos o más personas discutían mientras estaban preparando tamales, estos quedaban crudos. Podían pasar días y días sin que se cocieran, pues los tamales estaban enojados. En estos casos era necesario que se les cantara, para que se contentaran y lograran cocerse. Tita supuso que esto mismo les había pasado a sus frijoles, pues habían presenciado la pelea con Rosaura. Entonces no le quedó de otra que tratar de modificar su estado de ánimo y cantarles a los frijoles con amor, pues contaba con muy poco tiempo para tener lista la comida de sus invitados. Para esto, lo más conveniente era buscar en su memoria algún momento de enorme felicidad y revivirlo mientras cantaba. Cerró los ojos y empezó a cantar un vals que decía: «Soy feliz de que te vi, te entregué mi amor y mi alma perdí». A su mente acudieron presurosas las imágenes de su primer encuentro con Pedro en el cuarto oscuro. La pasión con que Pedro le había despojado de sus ropas, provocando que bajo su piel la carne se abrazara al entrar en contacto con esas manos incandescentes. La sangre bullía bajo sus venas, el corazón lanzaba borbotones de pasión. Poco a poco el frenesí había ido cediendo y dando paso a una ternura infinita que logró aplacar sus agitadas almas. Mientras Tita cantaba, el caldo de los frijoles hervía con vehemencia. Los frijoles dejaron que el líquido en que nadaban los penetrara y empezaron a hincharse casi hasta reventar. Cuando Tita abrió los ojos y sacó un frijol para examinarlo, comprobó que los frijoles ya estaban en su punto exacto. Esto le proporcionaría tiempo suficiente para dedicarlo a su arreglo personal, antes de que llegara la tía Mari. Feliz de la vida, dejó la cocina y se dirigió a su recámara, con el propósito de acicalarse. Lo primero que tenía que hacer era lavarse los dientes. La revolcada en el piso que sufrió a causa del aventón que al ir al torbellino de gallinas se los había dejado llenos de tierra. Tomó una porción del polvo para limpiar la dentadura y se los cipolló vigorosamente. En la escuela le habían enseñado a preparar estos polvos. Se fabrican poniendo media onza de cremor, media de azúcar y media de hueso de jibia, junto con 2 dracmas de lirios de Florencia y sangre de drago. Se reducen a polvo todos los ingredientes y se mezclan. La profesora Jovita fue la encargada de hacerlo. Fue su maestra durante 3 años seguidos. Era una mujer pequeña y menudita. Todos lo recordaban no tanto por los conocimientos que le habían transmitido, sino porque era todo un personaje. Dicen que a los 18 años había quedado viuda y con un hijo. Nunca quiso darle un padrastro al niño, así que, voluntariamente, se pasó la vida en absoluto celibato. Bueno, quién sabe qué tanto estaba convencida de esta resolución y qué tanto le afectó, pues la pobre, con los años, fue perdiendo la razón. Trabajaba día y noche para poner coto a los malos pensamientos. Su frase preferida era: «La ociosidad es la madre de todos los vicios». Así que no descansaba ni un segundo al día. Cada vez trabajaba más y dormía menos. Con el tiempo, el trabajo dentro de su casa no le fue suficiente como para calmar su espíritu. Así es que salía a la calle a las 5 de la mañana a barrer la banqueta, la suya y la de sus vecinas. Después fue aumentando su círculo de acción a la de las 4 manzanas que rodeaban su casa, y así, poco a poco, increciendo, hasta que llegó a barrer todo piedras negras antes de irse a la escuela. Algunas veces se le quedaban sobre el pelo motas de basura y los niños se burlaban de eso. Tita, mirándose en el espejo, descubrió que su imagen se asemejaba a la de su maestra. Tal vez solo era por las plumas que traía enredadas en el pelo a causa del revolcón, pero Tita igual se horrorizó. De ninguna manera quería convertirse en otra Jovita. Se sacudió las plumas y, cepillándose con fuerza, se peinó. Y bajó a recibir a John y a Mari, que en esos momentos llegaban. Los ladridos del pulque anunciaron su presencia en el rancho. Tita lo recibió en la sala. La tía Mari era tal y como se la había imaginado, una fina y agradable señora de edad. A pesar de los años que llevaba encima, su arreglo personal era impecable. Traía un discreto sombrero de flores en color pastel, que contrastaba con el blanco de su cabellera. Sus guantes hacían juego con el color del pelo, relucían de albor. Para caminar, se apoyaba en un bastón de caoba, con puño de plata en forma de cisne. Su conversación era de lo más amena. La tía quedó encantada con Tita y felicitó ampliamente a su sobrino por su atinada lección. Y a Tita
por el perfecto inglés que hablaba. Tita disculpó a su hermana por no estar presente, pues se sentía indispuesta y los invitó a pasar al comedor. A la tía le encantó el arroz con plátanos fritos y elogió mucho el arreglo de los frijoles. Al servirse, se les pone el queso rallado y se adornan con hojas tiernas de lechuga, rebanadas de aguacate, ramanitos picados, chiles tornachiles y aceitunas. La tía estaba acostumbrada a otra clase de comida, pero esto no fue un impedimento para que pudiera apreciar lo sabroso que Tita cocinaba. Esto está delicioso, Tita. Muchas gracias. Qué suerte tienes, Johnny. De ahora en adelante sí vas a comer bien. Porque Katy, la verdad, cocina muy mal. Hasta vas a engordar con el matrimonio. John observó que Tita se turbaba. ¿Te pasa algo, Tita? Sí, pero ahorita no te lo puedo decir. Tu tía se va a sentir mal si dejamos de hablar en inglés. John, hablando en español, le respondió. No te preocupes, está completamente sorda. Entonces, ¿cómo puede conversar tan bien? Porque lee los labios, pero solo en inglés. No te preocupes. Además, cuando come no conoce a nadie, así que por favor dime qué te pasa. No hemos tenido tiempo para hablar y la boda será dentro de una semana. John, creo que es mejor suspenderla. ¿Pero por qué? No me hagas decirlo ahora. Tita, tratando de que la tía no notara que estaban discutiendo un tema bastante delicado, le sonrió. La tía hizo lo mismo. Se veía de lo más feliz y tranquila comiendo su plato de frijoles. Era cierto, verdaderamente no leía los labios en español. Podía hablar con John sin peligro. John insistió en el mismo tema. ¿Ya no me quieres? No lo sé. Qué difícil era para Tita seguir hablando después de ver el gesto de dolor que John hizo y que inmediatamente trató de controlar. En el tiempo que estuviste fuera, tuve relaciones con un hombre del que siempre había estado enamorada y perdí mi virginidad. Por eso yo no puedo casarme contigo. Después de un largo silencio, John le preguntó, ¿estás más enamorada de él que de mí? No te lo puedo contestar, tampoco lo sé. Cuando tú no estás aquí, pienso que es a él a quien quiero, pero cuando te veo, todo cambia. A tu lado me siento tranquila, segura, en paz. Pero no sé. Discúlpame por decirte todo esto. Por las mejillas de Tita se deslizaron 2 lágrimas. La tía Mary la tomó de la mano y profundamente enternecida le dijo en inglés, «Qué bonito es ver a una mujer enamorada que llora de emoción. Yo también lo hice muchas veces cuando estuve a punto de casarme». John se dio cuenta que estas palabras podían provocar que Tita estallara en llanto y que la situación se volviera incontrolable. Alargó su mano, tomó la de Tita y con una sonrisa en los labios para conformar a la tía le dijo, «Tita, no me importa lo que hiciste. Hay acciones en la vida a las que no hay que darles tanta importancia, si esas no modifican lo esencial. Lo que me dijiste no cambió mi manera de pensar y te repito que me encantaría ser el compañero de toda tu vida. Pero quiero que pienses muy bien si ese hombre soy yo o no. Si tu respuesta es afirmativa, celebraremos la boda dentro de unos días. Si no, yo seré el primero en felicitar a Pedro y pedirle que te dé el lugar que te mereces». Tita no se asombró al escuchar las palabras de John. Eran congruentes con su personalidad, pero lo que sí le sorprendió fue que él supiera perfectamente que su rival era Pedro. No había contado con su gran intuición. Para Tita fue imposible continuar en la mesa. Disculpándose, salió un momento al patio y lloró hasta que se calmó. Enseguida regresó a tiempo para servir el postre. John se levantó para acercarle la silla y la trató con la misma delicadeza y respeto de siempre. Realmente era un hombre admirable. ¿Cómo creció ante sus ojos? ¿Y cómo crecieron las dudas dentro de su cabeza? El sorbete de jazmín que sirvió como postre le produjo un gran alivio. Al deglutirlo, le refrescaba el cuerpo y le aclaraba la mente. La tía enloqueció con el postre. Nunca se le había ocurrido que los jazmines sirvieran para comerse. Intrigada, quiso conocer todos los pormenores para elaborar en su casa un sorbete igual. Tita, con mucha calma, para que la tía le leyera los labios con claridad, le proporcionó la receta. Se machaca un ramo de jazmines y se echan 3 cuartillos de agua, con media libra de azúcar, mezclándolo bien. Estando bien disuelto, el azúcar se cuela en la mezcla por un lienzo tupido y después se echa en la sorbetera. El resto de la tarde la pasaron de maravilla. Cuando John se retiró, le dio a Tita un beso en la mano y le dijo, «No te quiero presionar,
Solo quiero asegurarte que a mi lado serás feliz. Yo lo sé. Claro que lo sabía. Y claro que lo iba a considerar cuando tomara su decisión. La definitiva. La que determinaría todo su futuro. Capítulo 12. Diciembre. Chile en nógadas. Ingredientes: 25 chiles poblanos, 28 granadas, 100 nueces de Castilla, 100 gramos de queso fresco añejo, 1 kilo de carne de res molida, 100 gramos de pasas, 1/4 de kilo de almendras, 1/4 de kilo de nueces, 1/2 kilo de jitomate, 2 cebollas medianas, 2 acitrones, 1 durazno, 1 manzana, comino, pimienta blanca, sal y azúcar. Manera de hacerse. Las nueces deben comenzar a pelar unos días de anticipación, pues al hacerlo representa un trabajo muy laborioso, que implica muchas horas de dedicación. Después de desprender las cáscaras, hay que despojarlas de la piel que cubre la nuez. Se tiene que poner especial esmero en que ninguna le puede adherido ni un solo pedazo, pues al molerlas y mezclarlas con la crema amargarían no encontró los cerillos, la nogada, convirtiéndose en estéril todo el eterno galante anterior. Rápidamente se ofreció Tita y Chencha terminaban de pelar las nueces, sentadas alrededor de la mesa del comedor. Estas nueces se utilizarían para la elaboración de todos los chiles en nogada, que se servirán como platillo principal en la boda del día siguiente. Todos los demás miembros de la familia las habían dejado solas, desertando de la mesa del comedor, con uno o otro pretexto. Solo estas dos ilustres mujeres continuaban la piel del cañón. La verdad, Tita no la culpaba, bastante. La habían ayudado ya durante toda la semana, y ella entendía muy bien que no era fácil pelar 1000 nueces sin agotarse. La única persona que conoció que podía hacerlo sin mostrar signos de cansancio en ningún momento fue mamá de Elena. Ella no solo podía compartir costales y costales de nueces en pocos días, sino gozaba enormemente practicando esta labor. Prensar, destrozar y despellejar eran algunas de sus actividades favoritas. Las horas se le iban sin darse cuenta, cuando se sentaba en el patio de un costal de nueces entre las piernas, y no se levantaba hasta que terminara con él. Para ella hubiera sido un juego de niños el partir estas 1000 nueces, que tanto trabajo les había costado a todos ellos. Esta descomunal cantidad se debía a que, como para cada 25 chiles se necesitaban pelar 100 nueces, lógicamente a 250 chiles les correspondía 1000 nueces. Habían invitado a la boda a 80 personas, entre parientes, amigos de los más cercanos. Cada uno podría comer, si así se le deseaba, 3 chiles, lo cual era un cálculo muy decente. Se trataba de una boda íntima, pero de cualquier forma Tita quería dar un banquete de 20 platos para los que ya no se daban. Y por supuesto, no podían faltar a los deliciosos chiles en nogada, pues memorable celebración así lo ameritaba. Aunque esto representaba un trabajo tan intenso, a Tita no le importaba tener los dedos negros después de haber desollado tantas nueces. Esta boda bien vaya el sacrificio, pues tenla un significado muy especial para ella, también para John. Él estaba tan feliz que había sido uno de sus más entusiastas colaboraciones en la presentación del banquete. Justamente él fue uno de los últimos en retirarse a descansar. Se merecía un buen descanso. En el baño de su casa, John se limpiaba las manos muerto de cansancio. Le dolía las uñas de tanto pelar nueces. Se dispuso a dormir experimentando una intensa emoción. Dentro de unas horas estaría más cerca de Tita, y esto le satisfacía enormemente. La boda estaba programada para las 12 del día. Revisó con la mirada el smoking que reposaba sobre una silla. Toda la indumentaria que se podría al día siguiente estaba meticulosamente acomodada, esperando el mejor momento para lucirse. Los zapatos brillaban como nunca, y la corbata de moño, la faja y la camisa estaban impecables. Sintiéndose satisfecho de que todo estaba en orden, tomó una larga respiración, se acostó y en cuanto puso la cabeza sobre la almohada se quedó profundamente dormido. En cambio, Pedro no podría conciliar el sueño. Unos celos infernales le corrían las extrañas.
No le agradaba nada tener que asistir a la boda y soportar ver la imagen de Tita y justo a John. No entendía nada de la actitud de John. Parecía que tenía atole en las venas. Sabía muy bien lo que existía entre Tita y él, y aún así seguía actuando como si nada. Esta tarde, cuando Tita estaba tratando de encender el horno, no encontró los cerillos, por ningún lado. Entonces, John, el eterno galante, rápidamente se ofreció a ayudarla. Eso fue todo. Después de haber prendido el fuego, le obsequió a Tita la caja de cerillos tomándole sus manos entre las suyas. Que tenía que andar dándole a Tita ese tipo de regalos tontos. Solo era un buen pretexto de John para acariciarle sus manos a Tita delante de él. De seguro de Creta muy civilizado, pero él le iba a enseñar lo que un hombre hace cuando de verdad quiere a una mujer. Tomando su saco, se dispuso a ir a buscar a John para romperle la cara. En la puerta se detuvo. ¿Se podría prestar a hablanduras que el cuñado de Tita se pelearía con John un día antes de la ceremonia? Tita no se lo perdonarla. Con rabia lanzó el saco sobre la cama y se puso a buscar la pastilla para que le calmara el dolor de cabeza. El ruido que Tita hacía con la cocina se amplificaba 1000 veces a causa del dolor. Tita pensaba que su hermana, mientras terminaba de pelar las pocas nueces que daban sobre la mesa, a Rosaura le hubiera gustado tanto estar presente en la boda. La pobre había muerto hacía un ferro. En honor a su memoria, se había dejado pasar todo el tiempo para realizar la ceremonia. Su muerte había sido de lo más extraña. Había cenado como de costumbre y se había retirado inmediatamente después a su habitación. Esperanza y Tita se habían quedado practicando en el comedor. Pedro subió a despedirse de Rosaura antes de dormir. Tita y Esperanza no escucharon nada por lo retirado que el comedor se encontraba. Al principio a Pedro no le causó extrañeza escuchar aún la puerta cerrada, la ventanosa herradura, pero empezó a poner atención a estos desagradables ruidos, cuando uno de ellos se prolongó más de lo acostumbrado. Parecía interminable, pero trató de concentrarse en el libro que tenía en las manos, pensando que no era posible que ese prolongado sonido fuera producto de los problemas digestivos de su mujer. El piso se estremecía, la luz parpadeaba. Pedro pensó por un momento que esas cosas cañosas la revolución se había reiniciado, pero descartó esa posibilidad, pues en el país por ahora había demasiada calma. Tal vez trataba del motor del auto de los vecinos. Pero ahora, analizándolo bien, los coches de motor no expendían un olor tan nauseabundo. Era extraño que percibiera ese olor a pesar de haber tomado la precaución de pasear por toda la recámara. Una cuchara con un trozo de carbón encendido y un poco de azúcar. Cuando él era niño, así acostumbraba a hacerlo en la habitación, donde un enfermo del estómago hubiera defecado, y siempre lograba sanear el ambiente con gran éxito. Pero ahora de la nada había servido. Preocupado, se acercó a la puerta de comunicación entre ambas recámaras y tocando con los nudillos le preguntó a Rosaura si se sentía bien. Al no obtener una respuesta, abrió y se encontró con Rosaura de labios morados, cuerpo desinflado, ojos desencadenados, mirada perdida. Quedaba su último suspiro. El diagnóstico de John fue una congestión estomacal aguda. El entierro estuvo muy poco concurrido, pues con la muerte se intensificó el desagradable olor que despedía de su cuerpo. Por este motivo fueron pocas personas al que se animaron a asistir. Los que no se lo perdieron fueron una parvada de sopiloides que volaron sobre el cortejo hasta que terminaron el entierro. Entonces, al ver que no habría ningún banquete, se retiraron, muy desilusionados, dejando a Rosaura descansar en paz. Pero a Tita aún no le llegaba la hora del reposo. Su cuerpo lo pedía a gritos, pero le faltaba terminar con la nogada. Antes de poder hacerlo, así que lo que más le convenía, en lugar de estar rememorando cosas pasadas, era apurarse en la cocina para poder terminar un merecido respiro. Ya que se tienen todas las nueces peladas, se muelen en el metate junto con el queso y la crema. Por último, se le pone sal y pimienta blanca a gusto. Con esta nogada se cubren los chiles rellenos
y se decoran después con la granada. Relleno de los chiles. La cebolla se pone a freír en un poco de aceite. Cuando esta citronada se le agregan las carnes molidas, el comino y un poco de azúcar, ya que doró la carne, se le incorporan los duraznos, manzanas, nueces, pasas, almendras y el jitotomate picado hasta que sazone. Cuando ya sazonó, se le pone sal a gusto y se deja secar antes de retirarla del fuego. Por separado, los chiles se pueden asar y se pelan. Después se abren por un lado y se les retiran las semillas y las venas. Tita y Chencha terminaron de adornar las 25 charolas con chiles y las pusieron en un lugar fresco. A la mañana siguiente, los meseros las tomaron de ese mismo lugar en perfecto estado y se las llevaron al banquete. Los meseros iban de un lado a otro atendiendo a los animados invitados. La llegada de Gertrudis a la fiesta llamó la atención de todos. Llegó en un Coupe Forti de los primeros que sacaron con velocidades. Al bajarse del auto, por poco se le cae el gran sombrero de ala ancha con plumas de avestruz que portaba. Su vestido con hombreras era lo más moderno y llamativo. Juan no se quedaba atrás. Lucía un elegante traje ajustado, sombrero de carreta y polainas. El hijo mayor de ambos se había convertido en un mulato escultural. Las facciones de su rostro eran muy finas y el color oscuro de su piel contrastaba con el azul agua de sus ojos. El color de la piel era la herencia de su abuelo y los ojos azules de la mamá Elena. Tenía los ojos idénticos a la abuela. Tras ellos venía el sargento Treviño, quien desde que terminó la revolución había sido contratado como guardaespaldas personal de Gertrudis. En la entrada del rancho, Nicolás y Rosalio, en traje charro de gala, recogían las invitaciones a las personas que aún seguían llegando. Se trataba de unas invitaciones bellísimas. Alex y Esperanza las habían elaborado personalmente. El papel de las invitaciones, la tinta negra con la que las escribieron, la tinta dorada para las orillas de los sobres y el lacre con el que los sellaron, eran su obra y su orgullo. Todo había sido preparado según la costumbre y utilizando las recetas de la familia de la Garza. Bueno, la tinta negra no había sido necesario elaborarla, pues había quedado bastante que prepararon para la boda de Pedro con Rosaura. Era una tinta seca a la que solamente le añadieron un poco de agua y quedó como recién hecha. Esta se obtiene mezclando 8 onzas de goma arábiga, 5 onzas y media de agallas, 4 onzas de sulfato de hierro, 2 onzas y media de palo de Campeche y media de sulfato de cobre. Para la tinta dorada que se pone en la orilla de los sobres, se tomó 1 onza hormipiente y otra de piedra de cristal finamente molido. Se ponen estos polvos en 5 o 6 claras de huevo bien batidas hasta que queden como agua. Y por su parte, el lacre se prepara derritiendo 1 libra de goma laca, media de menjuy, media de calofonia y 1 de bermollón. Cuando ya está líquido, se vacía sobre una mesa untada con aceite de almendras dulces y antes de que se enfríe se forman los palitos o barras. Esperanza y Alex se pasaron muchas tardes siguiendo al pie de la letra estas recetas para poder hacer unas invitaciones únicas y lo habían logrado. Cada una era una obra de arte, era el producto de un trabajo artesanal que desgraciadamente estaba pasando de moda junto con los vestidos largos, las cartas de amor y los valses. Pero para Tita y Pedro nunca pasaría de moda el vals Ojos de Juventud, que en ese momento tocaba la orquesta a petición expresa de Pedro. Juntos se deslizaban por la pista derrochando donaire. Tita lucía esplendorosa. Los 22 años que habían transcurrido desde la boda de Pedro con Rosaura parecían no haberle rozado. Ni siquiera sus 39 años aún seguía fresca y rozagante como un pepino recién cortado. Los ojos de John los seguían mientras bailaban y denotaban ternura con un destello de resignación. Pedro rozaba tiernamente su mejilla con la de Tita, y ella sentía la mano de Pedro en su cintura, la quemaba como nunca. ¿Te acuerdas de cuando escuchamos por primera vez esa pieza? Nunca lo olvidaré. Esa noche no dormí pensando en pedir tu mano de inmediato. No sabía que tendría que dejar pasar 22 años para volverte a preguntar si quieres ser mi esposa. ¿Lo dices en serio? ¡Claro! No quiero morirme sin lograr lo que sea. Siempre he soñado con entrar contigo a una iglesia llena de flores blancas y tú en medio de todas como la más bella. ¿Vestida de blanco? Por supuesto. Nada te lo impide. ¿Y sabes qué? Ya que estamos casados,
quiero tener una hija contigo. Aún estamos a tiempo, ¿no crees? Ahora que Esperanza nos deja, vamos a necesitar compañía. Tita no pudo responder a Pedro. Un nudo en la garganta se lo impidió. Unas lágrimas rodearon lentamente por sus mejillas, sus primeras lágrimas de felicidad. Y quiero que sepas que no me vas a convencer de no hacerlo. No me importa lo que piensen ni mi hija ni nadie más. Hemos pasado muchos años cuidándonos del qué dirán, pero de esta noche nadie me va a poder separar de tu lado. La verdad, a estas alturas a Tita también le importaba un comino lo que la gente pensara al hacer pública la relación amorosa que existe entre Pedro y ella. Por 20 años había respetado el pacto que ambos habían establecido con Rosaura y que estaba cansada. El acuerdo consistía en que, tomando en consideración para que Rosaura era vital el seguir aparentando que su matrimonio funcionaba de maravilla y que para ella era un importantísimo el que su hija creciera dentro de la sagrada institución de la familia, la única, según ella, que le daría una fuerte formación moral. Pedro y Tita se habían comprometido a ser de los más discretos en sus encuentros y a mantener oculto su amor. Ante los ojos de los demás siempre sería una familia lo más normal. Para esto, Tita debía renunciar a tener un hijo ilícito. Para compensarla, Rosaura estaba dispuesta a compartir a Esperanza con ella de la siguiente manera. Tita se encargaría de la alimentación de la niña y Rosaura de su educación. Rosaura, por su parte, quedaba obligada a convivir con ellos de una manera amistosa, evitando celos y reclamos. En general, todos habían respetado el convenio, menos en lo referente a la educación de Esperanza. Tita deseaba para Esperanza una educación muy diferente de la que Rosaura planeaba para ella. Así que, aunque no le correspondía, aprovechaba los momentos en los que Esperanza estaba a su lado para proporcionarle a la niña otro tipo de conocimiento de los que su madre le daba. Estos momentos formaban la mayor parte del día, pues la cocina era el lugar preferido de Esperanza y Tita, su mejor confidente y amiga. Precisamente fue una tarde de las que pasaban juntas en la cocina cuando Tita se enteró de que Alex, el hijo de John Brown, pretendía a Esperanza. Tita fue la primera en saberlo. Habían vuelto a verse después de muchos años, en una fiesta de preparatoria donde Esperanza estudiaba. Alex ya estaba terminando su carrera de médico. Desde el primer momento se habían atraído el uno hacia el otro. Cuando Esperanza le dijo a Tita que al recibir la mirada de Alex sobre su cuerpo, ella se había sentido como la masa de un buñuelo entrando al aceite hirviendo. Tita supo que Alex y Esperanza se unirían irremediablemente. Rosaura intentó por todos los medios de evitarlo. Desde un principio se opuso franca y determinadamente. Pedro y Tita intercedieron por Esperanza y de esta manera se inició entre ellos una verdadera guerra a muerte. Rosaura exigía a gritos sus derechos. Pedro y Tita estaban rompiendo el pacto y por eso no era justo. No era la primera vez que tenían discusiones a causa de Esperanza. Las primeras fueron porque Rosaura se empeñaba en que su hija no asistiera a la escuela, pues la consideraba una pérdida de tiempo. Si la misión de Esperanza en esta vida era únicamente la de cuidarla a ella, su madre, por siempre, no necesitaba para nada de elevados conocimientos. Era preferible que estudiara piano, canto y baile. El dominar estas actividades le sería de enorme utilidad en la vida. En primera, porque así Esperanza podría proporcionarle a Rosaura maravillosas tardes de entretenimiento y diversión. Y en segunda, porque su participación dentro de las fiestas de sociedad sería de lo más relevante y espectacular. De esta forma, captaría la atención de todos y sería siempre muy bien aceptada dentro de la clase alta. Haciendo un gran labor, lograron convencer a Rosaura tras lograr pláticas de que era importante que la enseñanza, aparte de cantar y bailar y tocar el piano virtuosamente, pudiera hablar de cosas interesantes cuando se acercan a ella, y para esto era vital que asistiera a la escuela. Rosaura, a regañadientes, aceptó mandar a la niña al colegio, pero solo porque se había convencido de que Esperanza, aparte de poder conversar de una manera amena e interesante, en la primaria se condearía con la crema y nata de Piedras Negras. Entonces Esperanza asistió a la mejor escuela, con el objeto de pulir su intelecto. Tita, por su parte, se encargó de enseñarle algo igual de valioso: los secretos de la vida y del amor a través de la cocina. La victoria obtenida sobre Rosaura fue suficiente como para no volver a tener otra fuerte discusión, hasta ahora, en que se había presentado Alex y con la posibilidad de un noviazgo.
Rosaura enfureció al ver que Pedro y Tita apoyaban incondicionalmente a Esperanza. Por todos los medios a su alcance luchó como una leona para defender lo que tradición le correspondía, una hija que velara por ella hasta la muerte. Gritó, pateó, vociferó. Escupió, vomitó y amenazó desesperadamente. Por primera vez rompió el pacto y lanzó maldiciones en contra de Pedro y Tita, aparte de echarles en cara todos los sufrimientos que le habían ocasionado. La casa se convirtió en un campo de batalla, los portazos estaban a la orden del día. Afortunadamente, estos pleitos no se prolongaron por mucho tiempo, pues a los 3 días de la más violenta y desgarradora lucha entre los dos bandos, Rosaura, a causa de grandes problemas digestivos, había muerto de la manera en que murió. El haber logrado la boda entre Alex y Esperanza era el mayor triunfo de Tita, que orgullosa se sentía de ver a Esperanza tan segura de sí misma, tan inteligente, tan preparada, tan feliz, tan capaz, pero al mismo tiempo tan femenina y tan mujer en el más amplio sentido de la palabra. Se veía bellísima con su vestido de novia, bailando con Alex el vals Ojos de Juventud. En cuanto a la música terminó, los Lobo, Paquita y Jorge se acercaron a felicitar a Pedro y a Tita. Felicidades, Pedro. Tu hija no pudo haber encontrado un mejor partido que Alex en 10 millas a la redonda. Sí, Alex Brown es un excelente muchacho. Lo único malo es que nos va a abandonar. Alex se ganó una beca para hacer su doctorado en la Universidad de Harvard, y hoy mismo, después de la boda, salen para allá. ¿Qué? ¿Barbaridad, Tita? ¿Y ahora qué vas a hacer?, comentó con mucho veneno Paquita. Sin Esperanza en la casa ya no vas a poder vivir cerca de Pedro. Ay, antes de que te vayas a vivir para otro lado, dame la receta de los chiles en nogada. ¡Se ven exquisitos! Los chiles en nogada no solo se veían muy bien, sino que realmente estaban deliciosos. Nunca le había quedado a Tita tan exquisitos. Los chiles lucían con orgullo los colores de la bandera, el verde de los chiles, el blanco de la nogada y el rojo de la granada. Estos platones tricolores duraron muy poco tiempo. En un abrir y cerrar de ojos, los chiles desaparecieron de las charolas. Qué lejano estaba el día en que Tita se había sentido como un chile en nogada, que se deja por decencia para no demostrar la gula. Tita se preguntaba si el hecho de que quedaran ningún chile era signo de que estaban olvidando las buenas costumbres o de que de verdad estaban espléndidos. Los comensales se veían encantados. ¿Qué diferencia entre esta y la desafortunada boda de Pedro con Rosaura, cuando todos los invitados terminaron intoxicados? Ahora, por el contrario, al probar los chiles en nogada, en lugar de sentir una gran nostalgia y frustración, todos experimentaban una sensación parecida a la de Gertrudis, cuando comió las codornices en pétalos de rosas, y para variar Gertrudis fue la primera en sentir nuevamente los síntomas. Se encontraba en medio del patio bailando con Juan, mi querido capitán, y cantaba el estribillo mientras danzaba como nunca. Cada vez que pronunciaba ¡ay, ay, ay, ay! Mi querido capitán, recordaba la época lejana, cuando Juan aún era capitán y se encontró con el pleno campo, completamente desnuda. De inmediato reconoció el calor en las piernas, el cosquilleo en el centro de su cuerpo, los pensamientos pecaminosos, y decidió retirarse con su esposo antes de que las cosas llegaran a mayores. Gertrudis fue la que inició la desbandada. Todos los demás invitados, con uno u otro pretexto y con miradas libidinosas, también pidieron disculpas y se retiraron. Los novios interiormente lo agradecieron, pues entonces ellos quedaron en libertad de tomar sus maletas e irse lo más pronto posible. Les urgía llegar al hotel. Cuando Tita y Pedro se dieron cuenta que solo quedaban en el rancho John, Chencha y ellos dos, todos los demás, incluyendo los trabajadores del rancho, ya se encontraban en el lugar más alejado al que pudieran llegar, haciendo desenfrenadamente el amor. Algunos bajo el puente de Piedras Negras y Eagle Pass, los más conservadores dentro de su auto, mal estacionados sobre la carretera, y lo más donde pudieron. Cualquier sitio era bueno en el río. En las escaleras, en la tina, en la chimenea, en el horno de una estufa, en el mostrador de la farmacia, en el ropero, en las copas de los árboles. La necesidad es la madre de todos los inventos y de todas las posturas. Ese día hubo más creatividad que nunca en la historia de la humanidad. Por su parte, Tita y Pedro hacían poderosos esfuerzos por no dar rienda suelta a sus impulsos sexuales.
pero estos eran tan fuertes que transportaban la barrera de su piel y salían al exterior en forma de un calor y un olor singular. John lo notó y viendo que estaba haciendo mal tercio, se despidió y se fue. A Tita le dio pena verlo irse solo. John debió haberse casado con alguien cuando ella se negó a ser su esposa, pero nunca lo hizo. En cuanto John partió, Chencha pidió permiso para ir a su pueblo. Hacía unos días que su esposo se había ido a levantar adobe, y de pronto le había dado unos deseos inmensos de verlo. Si Pedro y Tita hubieran planeado quedarse solos de luna de miel, no lo hubieran logrado con menos esfuerzo. Por primera vez en la vida podían amarse libremente. Por muchos años fue necesario tomar una serie de precauciones para que no los vieran, para que nadie sospechara, para que Tita no se embarazara, para no gritar de placer cuando estaban uno dentro del otro. Desde ahora, todo eso pertenecía al pasado. Sin necesidad de palabras, se tomaron de las manos y se dirigieron al cuarto oscuro. Antes de entrar, Pedro la tomó en sus brazos, abrió lentamente la puerta y ante su vista quedó el cuarto oscuro completamente transformado. Todos los triques habían desaparecido. Solo estaba la cama de latón, tendida regiamente en el medio del cuarto. Tanto las sábanas de seda como la colcha eran de color blanco, al igual que la alfombra de flores que cubría el piso y los 250 cirios que iluminaban el ahora mal llamado cuarto oscuro. Tita se emocionó pensando en el trabajo que Pedro habría pasado para adornarlo de esta manera, y Pedro lo mismo, pensando cómo se les había ingeniado Tita para hacerlo a escondidas. Estaban tan henchidos de placer que no notaron que en un rincón del cuarto Nacha encendía el último cirio y haciendo multis se evaporaba. Pedro depositó a Tita sobre la cama y lentamente le fue quitando una a una todas las prendas de ropa que la cubrían. Después de acariciarse y mirarse con infinita ternura, dieron salida a la pasión por tantos años contenida. El golpeteo de la cabecera de latón contra la pared y los sonidos guturales que ambos dejaban escapar se confundieron con el ruido del millar de las palomas volando sobre ellos. En desbandada, el sexto sentido que los animales tienen indicó a las palomas que era preciso huir rápidamente del rancho. Lo mismo hicieron todos los demás animales, las vacas, los cerdos, las gallinas, los codornices, los borregos y los caballos. Tita no podía darse cuenta de nada, sentía que estaba llegando al clímax de una manera tan intensa que sus ojos cerrados se iluminaron y ante ella apareció un brillante túnel. Recordó en ese instante las palabras que algún día John le había dicho. Si por alguna emoción muy fuerte se llegaban a encender todos los cerillos que llevábamos en nuestro interior de un solo golpe, se produce un resplandor tan fuerte que ilumina más allá de lo que podemos ver normalmente. Y entonces ante nuestros ojos aparece un túnel esplendoroso y que muestra el camino que olvidamos al momento de nacer, y que nos llama a reencontrar nuestro perdido origen divino. El alma desea reintegrarse al lugar de donde proviene, dejando al cuerpo inerte. Tita contuvo su emoción. Ella no quería morir, quería experimentar esta misma explosión de emociones muchas veces más. Este era solo el inicio. Trató de normalizar su agitada respiración y hasta entonces percibió el sonido del aleteo del último grupo de palomas en su partida. Aparte de este sonido, solo escuchaba el de los corazones de ambos. Los latidos eran poderosos, inclusive podía sentir el corazón de Pedro chocar sobre la piel de su pecho. De pronto, este golpeteo se detuvo abruptamente. Un silencio mortal se difundió por el cuarto. Le tomó muy poco tiempo darse cuenta de que Pedro había muerto. Con Pedro moría la posibilidad de volver a encender su fuego interior, con él se iban todos los cerillos. Sabía que el calor natural que ahora sentía se iba a ir extinguiendo poco a poco, devorando su breve sustancia, tan pronto como le faltara el alimento para mantenerlo. Seguramente Pedro había muerto en el momento del éxtasis, al penetrar el túnel luminoso. Se arrepintió de no haberlo hecho ella también. Ahora se le haría imposible ver nuevamente esa luz, pues ya no sería capaz de sentir nada. Quedaría vagando errantemente por las tinieblas, toda la eternidad, sola, muy sola. Tenía que encontrar una manera, aunque fuera artificial, provocar un fuego tal que pudiera alumbrar ese camino de regreso a su origen y a Pedro. Pero primero era preciso calmar el frío congelante que la empezaba a paralizar. Se levantó, fue corriendo por la enorme colcha que había tejido noche tras noche de soledad e insomnio, y se la echó encima. Con ella cubrió las 3 hectáreas que comprendía el rancho en su totalidad.
Sacó del cajón de su burro la cajera de cerillos que John le había regalado. Necesitaba mucho más fósforo en el cuerpo. Se empezó a comer uno por uno los cerillos que contenía la caja. Al masticar cada fósforo, cerraba los ojos fuertemente e intentaba reproducir los recuerdos más emocionantes entre Pedro y ella. La primera mirada que recibió de él, el primer roce de sus manos, el primer ramo de flores, el primer beso, la primera caricia, la primera relación íntima, y logró que lo que se proponía. Cuando el fósforo que masticaba hacía contacto con la luminosa imagen que invocaba, el cerillo se encendía. Poco a poco su visión se fue aclarando, hasta que ante sus ojos apareció nuevamente el túnel. Ahí, a la entrada, estaba la luminosa figura de Pedro esperándola. Tita no dudó. Se dejó ir a su encuentro y ambos se fundieron en un largo abrazo y experimentando nuevamente un clímax amoroso. Partieron juntos hacia el Edén perdido. Ya nunca más se separarían. En ese momento los cuerpos ardientes de Pedro y Tita empezaron a lanzar brillantes chispas. Estas encendieron la colcha, que a su vez encendió todo el rancho, que a tiempo habían emigrado a los animales para salvarse del incendio. El cuarto oscuro se convirtió en un volcán voluptuoso, lanzaba piedras y ceniza por doquier. Las piedras, en cuanto alcanzaban la altura, estallaban, convirtiéndose en luces de todos los colores. Los habitantes de las comunidades cercanas observaban el espectáculo a varios kilómetros de distancia, creyendo que se trataba de los fuegos artificiales de la boda de Alex y Esperanza. Pero cuando estos fuegos se prolongaron por una semana, se acercaron con curiosidad. Una capa de ceniza de varios metros de altura cubría todo el rancho. Cuando Esperanza, mi madre, regresó de su viaje de bodas, solo encontró bajo los restos de lo que fue el rancho este libro de cocina que me heredó al morir y que narra en cada una de sus recetas esta historia de amor enterrada. Dicen que bajo las cenizas floreció todo tipo de vida, convirtiendo ese terreno en el más fértil de la región. Durante mi niñez, yo tuve la fortuna de gozar de las deliciosas frutas y verduras que de ahí se producían. Con el tiempo, mi mamá mandó a construir en ese terreno un pequeño edificio de departamentos. En uno de ellos aún vive Alex, mi padre. El día de hoy va a venir a mi casa a celebrar mi cumpleaños. Por eso estoy preparando tortas de Navidad, mi platillo favorito. Mi mamá me las preparaba cada año. Mi mamá. Cómo extraño su sazón, el olor de su cocina, sus pláticas mientras me preparaba la comida, sus tortas de Navidad. Yo no sé por qué a mí nunca me han quedado como a ella. Y tampoco sé por qué derramo tantas lágrimas cuando las preparo. Tal vez porque soy igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela, quien seguirá viviendo mientras haya alguien que cocine sus recetas. Fin.